Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Tal vez una de las consecuencias más interesantes de lo que se está revelando en la causa del que empezó con los cuadernos y ahora con los arrepentidos, no es solamente la plata que iba para la política o que iba para el enriquecimiento particular de los funcionarios, sino que esa coima permitía que el dinero destinado a obras públicas, que el dinero destinado a obras estructurales de la Argentina, fuera manejado con discrecionalidad y en un sistema perverso. Un ejemplo de esto lo pueden ver en el Riachuelo. El Riachuelo desde hace años está contaminado, es casi uno de los ríos más contaminados en el mundo, un caso estudiado a nivel mundial. La Corte Suprema le ordenó al Estado argentino que resuelva la cuestión del Riachuelo. Se armó una autoridad de cuenca, que es la ACUMAR, que durante todos estos años gastó muchísima plata, pero no logró limpiar en lo profundo el Riachuelo. Hay algunas mejoras parciales, ya pasa una lanchita basurera, se construyeron algunas pocas casas, pero en lo profundo el Riachuelo sigue siendo la misma vergüenza de siempre. Sin embargo, hubo gente que logró sanear el agua del Riachuelo. ¿Saben qué hizo la ACUMAR con ellos? Nunca más los llamaron. Ahora, a partir de lo que se sabe, con el sistema de obras públicas y coimas, uno empieza a entender por qué, por ejemplo, al Riachuelo nunca lo sanearon. Fíjense esto. Hubo unos científicos argentinos que lograron en un brazo del Riachuelo limpiar el agua. Recibían agua contaminada y la devolvían limpia. Sin embargo, ACUMAR todavía hoy sigue especulando con que solamente con poner unos tubos que aireen el agua, o sea, inyectar aire al agua contaminada, así lo van a resolver. Es falso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos técnicas? Una está homologada, la otra no. Pero la sospecha que hay es que quien no quiere que se aplique la tecnología correcta es porque va a poner dinero. Esto es lo que pasa y que pasó con el sistema de obra pública y que sigue pasando. No se utiliza, no se hace lo correcto porque viene alguien, pone plata y hace lo que quiere. Es difícil lograr una hazaña. Esta es la historia de un grupo de científicos que logró una hazaña. Pero es también una historia argentina que da bronca porque a esa hazaña nadie le dio importancia. Informes América presenta la historia de los hombres que encontraron el modo de purificar el agua del Riachuelo, pero siguen esperando que alguien los llame. Que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. Si nosotros nos seguimos quedando acá, yo te puedo asegurar que el año que viene no voy a estar igual que hoy, porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. En el mundo hay muchos ríos contaminados, pero ninguno como el Riachuelo. 64 kilómetros de un río de llanura que mueve muy poco las aguas. Más de 3.000 industrias contaminantes, 200 años continuados de contaminación hacen del agua del Riachuelo un líquido muy difícil de clasificar y muy difícil de recuperar. A estas aguas inmundas, toda experiencia internacional de descontaminación les queda chica. No hay nadie de quien aprender. Por eso Sergio Ferrari y su equipo tuvieron que inventar un método propio para descontaminar el agua del Riachuelo. Y lo lograron. ¿Es verdad que ustedes encontraron un método para sanear esta basura del agua del Riachuelo? Sí, nosotros hemos trabajado durante muchos años y desarrollamos una técnica que consta de 6 etapas donde pudimos demostrar científicamente en una prueba piloto que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. No lo hicieron en laboratorio, lo hicieron en un lugar. ¿Dónde fue? Claro, en principio sí lo hicimos en laboratorio, luego pasamos a una escala real que se hizo en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, que es el segundo afluente de los más contaminados de toda la cuenca.
presidente tiene una costumbre. Para fin de año siempre me da una tarea imposible. El año pasado fue su misa. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el riachuelo limpio antes del 95. El Támesis llevó 20 años, el Rin llevó 40, el riachuelo se tiene que hacer en 3. Esta es una obra muy importante, son desagües pluviales para el arroyo Sildañez, beneficia a 25.000 personas de La Matanza y es parte del cumplimiento del plan que hemos presentado a la Corte. En 5 años la cuenca va a estar muy mejorada. En 15 años, si hacen todas las obras que se están programando, prácticamente saneada. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El riachuelo es el lugar donde se ahogan las promesas. Sin embargo, desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, algunas cosas mejoraron. El riachuelo tiene ahora sus propios basureros, hay menos barcos hundidos a la vista y se recuperaron algunos tramos de costa. Pero en 8 años no se ha logrado que las industrias contaminen menos. Ellos tienen una concepción, que es, para que esto se sanee, hay que parar con los vuelcos contaminantes. Chocolate por la noticia. Sí, claro. Pero mientras tanto, nosotros proponemos tomar una acción proactiva. Mientras las industrias se reconvierten, que les va a llevar mucho tiempo, porque es lógico, porque no tienen estructuras, porque no tienen el dinero para hacerlo. Porque siempre hay pícaros que te dicen que sí, que lo siguen haciendo. En la contaminación que no cesa es donde está la verdadera urgencia y por eso no se notan grandes cambios. Y lo que es peor, hay 1 millón de personas que se siguen enfermando en los alrededores del riachuelo. Si nosotros nos seguimos quedando acá, y si yo hoy me pongo una prefabricada y me pongo a vivir acá, yo te puedo asegurar que el año que viene voy al Hospital Fiorito, me hago un análisis de sangre y no voy a estar igual que hoy. Me hago una placa radiográfica y no voy a estar igual que hoy. Porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Y eso es lo que respiran más de 5 millones de personas. ¿Son gases venenosos, sí? Claro. Durante 2 años Ferrari y su equipo trabajaron en la desembocadura del Arroyo del Rey, uno de los más contaminados. Allí lograron limpiar el agua. Tuvimos una gran sorpresa. Uno de los técnicos aparece un día en la empresa y me dice: Sergio, hay peces en torno a donde devolvemos el agua tratada. Vos lo mandaste al borda. Yo le dije, en realidad le dije otra cosa. Al otro día de la mañana vino a mi oficina y me dijo: tomá, ¡bum! Y me tiró encima del escritorio la foto de los peces. Te imaginás que agarramos el auto, inmediatamente nos fuimos a ver. ¿Y qué nos encontramos? Un banco de peces que iban y venían, porque nosotros el agua la devolvíamos con 30 picos en una distancia de aproximadamente 50 metros, para generar un efecto simpático, ornamental en el barrio. El agua ya limpia. El agua ya tratada. Y en ese sector iban y venían peces, que cuando se alejaban le faltaba el oxígeno y volvían. Los peces obviamente tontos no son. Era impresionante, bancos enteros de peces de una especie que se llama morenita. La hazaña de Ferrari y su equipo fue reconocida por la ACUMAR, el organismo encargado de la limpieza del riachuelo. Sin embargo, desde entonces nadie más los llamó. Nadie del anterior gobierno y nadie del actual. ¿El plan cuál es? En estos 9 arroyos poner antes de la desembocadura una planta que haga el trabajo que no hacen todas las industrias aguas arriba. No, y además te permite detectar quién está mandando contaminación. Absolutamente. Porque vos decís, a ver, ¿qué hay acá? ¿Y esto de dónde viene? Nuestra planta trabaja 24 horas y una vez por hora hace un barrido. Un barrido es un control de cada uno de los elementos en microgramos por litro. O sea, un microgramo es un gramo dividido en 1.000.000. Fíjate el nivel de detección. Y podemos decirle a las autoridades: mira, fulanito a las 3 de la mañana abrió el grifo y te volcó sin tratar. Este que a la mañana hace todo bien, a la noche no. Entonces es una manera efectiva de controlar, proactiva. Y de esta manera podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. Sergio, vos lograste en la práctica sanear en una etapa experimental el agua del riachuelo. ¿Hace ya cuánto? Y hace año 2012, 6 años. ¿Qué pasó desde entonces para acá? De entonces para acá fue una serie de frustraciones
Vos pensaste que lo que no te daban bola, el kirchnerismo, que era el sistema, digamos, Claro. el sistema que se está discutiendo ahora, el sistema de corrupción, y sin embargo después cambió el gobierno y no pasó nada. No, cambió el gobierno, dijimos, bueno, como hay varias autoridades que tienen que ver con la cuenca, ¿no? Y esa era una de las excusas que había, que la ciudad con la nación no se ponían de acuerdo. Bueno, ahora son todos del mismo color político. Dije, bueno, problema solucionado, ya acá esto tiene que avanzar. Y fuimos a presentarnos y lo peor de todo que no recibimos un destrato tremendo. ¿Qué es un destrato? Destrato es que no nos hayan atendido las autoridades. Ni siquiera te Que, atendieron. que no enviar notas y que no nos den reuniones, que no respondan, que no expliquen, nada. Fue una desidia descomunal. Después nos fuimos dando cuenta que había algunos negocios, vamos a hablarlo claro, como era tratar de airear el agua, siempre había... ¿Qué era eso? Querían airear el agua del riachuelo. ¿Cómo es eso? Claro, dijeron, bueno, vamos a tratar de recuperar el agua, por lo menos en una parte, brindando el oxígeno, brindándole aire, y la idea era de poner unos aireadores que iban a hacer más desastre que beneficio, porque remover los sedimentos. Remover la basura. Remover digamos. la basura. Además, abajo del riachuelo, yo tengo entendido que hay metales pesados. Exactamente. Que es mejor que estén abajo, porque arriba provocan más daño todavía. Exactamente. La mayoría de los metales pesados se encuentran depositados en el fondo, y menos mal, porque por esa cosa de la naturaleza se genera una sustancia en el agua tan contaminada que se llama mercaptano, que es un elemento que tira, por decirlo de alguna manera, tira los metales pesados para el fondo. Entonces, en el agua hay poca cantidad de metales pesados, pero sí están todos en el fondo. Y vimos que había una serie de intereses que iban en contra de lo nuestro, que además eran montos sumamente, hasta en un punto te diría, irrisorios. ¿Por qué digo irrisorios? Acumar lleva invertidos, dicho muy generosamente, diríamos gastados. Figuran gastados en el presupuesto. Gastados en el presupuesto. 5.000 y pico de millones de dólares en 10 años. Y si vos ves los resultados, vos te preguntás con sentido común. Dice, ¿dónde está esa guita? ¿Dónde está esa plata? Para darte una idea, Acumar tenía que hacer viviendas para relocalizar la gente, hicieron muy poquitas, pero ese dinero invertido hubiera alcanzado, por ejemplo, para hacer 112.000 viviendas. 112.000. Se hicieron unas pocas, creo que un 25-30% de las que se deberían haber hecho. Entonces, y así todo. Y ahora, para colmo, nos enteramos en estos días que ni siquiera van a limpiar el espejo de agua, porque por una torpeza administrativa se les cae la licitación y no está la empresa que limpia lo que flota. O sea que dentro de pocos días, vecinos de la zona, de toda la cuenca, Van a ver flotar basura otra vez. vamos a empezar a ver basura flotando. Pero no había una especie de basurero que pasaba por ahí, una lancha basurera. Había una lanchita que levantaba una manga de superficie, una cosa bastante precaria, pero bueno, funcionaba, más o menos funcionaba, y fíjate que se había dejado de ver botellas, bolsas flotando. Bueno, eso lamentablemente vamos a empezar a volver a verlo. Ahora, porque- pero no se van a hacer los Juegos de la Juventud, que Bueno, están ahí, que no en el lindan riachuelo. en el Sildañez, pero es un brazo Bueno, de riachuelo. claro. Digo, Los Juegos de la Juventud se van a hacer, tengo entendido, en el lago Regatas, que, vale decirlo, está bastante contaminado. Obviamente no es la cuenca Matanza-Riachuelo, pero está contaminado. Pero además, la Villa Olímpica está muy cerca del arroyo Sildañez. Muy cerca, con lo cual, si el viento va para el lado donde está la villa, se van a sentir los aromas del Cairo. 8.000 atletas del mundo respirando un aire nauseabundo. O sea, es una cosa vergonzosa. Nosotros proponíamos arrancar rápidamente con el Sildañez. Le hemos propuesto a la gente de la ciudad, bueno, hay que hacer 9 arroyos, pero en virtud de que están los Juegos Olímpicos, aprovechemos, mejoremos el riachuelo y de paso saquemos este gran desastre y papelón que va a ser que tengamos la Villa Olímpica a muy pocos metros del Sildañez, que es un río. Claro, porque ustedes iban limpiando arroyo por arroyo, que son los afluentes del riachuelo. Exactamente. Contá un poco cómo es el sistema. El sistema es así. Hoy la contaminación del riachuelo está dada básicamente por 9 arroyos que traen la contaminación del interior de la provincia y en este caso el Sildañez de la ciudad de Buenos Aires. La idea nuestra
es poner una planta de tratamiento antes de la desembocadura para hacer el trabajo que nos hacen las cientos o miles de industrias que están en cada uno de esos arroyos. Y además, controlar hacia atrás quienes contaminan y aquellos que contaminan. Dice, bueno, yo tengo vocación de no contaminar, pero no sé cómo. Multa. No, sí, además de la multa, nosotros asistirlos técnicamente para que puedan hacerlo. Es decir, le dimos, muchachos, todo servido en la mano. Le dimos, ganamos una licitación donde hemos demostrado científicamente que esto era posible. Esto no es una teoría, bueno, una fórmula hecha en el pizarrón. Esto fue demostrado in situ, con una planta que instalamos en el Arroyo del Rey, en Loma de Zamora, y funcionó mucho mejor de lo esperado. Es decir, acá no había riesgo, no había nada para perder, era todo ganar. Era ganar y con una inversión de cercana a los 300 millones de dólares contra los 5.000 y pico Que se han gastado para nada, para que todo esté más o menos igual. Para muy poco, decir nada, no quiero ser justo, se ha hecho muy poco. Realmente se ha hecho muy poco y ahora estamos asistiendo que esto está yendo para atrás. Pues ahora vamos a volver a ver basura flotando. Y tuve contacto con gente de AISA que me dicen que Acumar le debe mucho dinero a AISA por los análisis que AISA le hace de las empresas que se inspeccionan. Y hay un conflicto, podría pasar que en poco tiempo ya Acumar no tenga donde hacer análisis para control. Es decir, estamos empezando... Bueno, porque además estamos en ajuste. Absolutamente. Con lo cual, si va a haber un recorte de partidas, si alguien va a decir, che, ¿en qué se gastaron 5.000 millones de dólares en Acumar? En nada, bueno, recortemos. Sí, porque para que el Riachuelo siga haciendo la misma mierda que antes, exactamente, cortemos y no gastemos plata. Esperemos, porque si gastamos 5.000 y pico y la mejora prácticamente no está, y bueno, no le demos más plata que para pagar los sueldos y un poquito más. Lo que yo me estoy preguntando es, me pongo en el lugar de Lorenzetti, que fue el creador de esto. Yo digo, este hombre no deberá saber dónde ponerse porque generó... Pero la Corte Suprema año por año hace audiencias y les tira de las orejas, les hace preguntas que los dejan ridículos. ¿Y después qué pasa? Bueno, no pasa nada. ¿Por qué ustedes utilizaron solamente el 22% del presupuesto? Eso es lo que le pregunta el doctor Lorenzetti en la audiencia unas 5 veces. Si pueden especificar, para concretar el tema de la cuenca, la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántos de ellos están en seguimiento. Y ellos no pueden responder. Bueno, no le podría dar números exactos. Yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos... Perdón, ¿quién puede dar números exactos? Acá le hemos pedido que comparezcan para que den información. Pero por esto el doctor Lorenzetti no sanciona a nadie. Tenemos que en 2015 se hicieron 144 operativos a cargo de las unidades móviles y en 2016 solamente 33 operativos. ¿Qué pasó de un año a otro? Esto tiene que ver con un cambio en la estrategia de salud. Van a desaparecer las móviles. También les pregunta, díganme ustedes qué cantidad de niños con plomo tenemos en la cuenca. Ellos tampoco pueden contestar eso. Yo soy Gabriela Seijo, directora de operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti de Acumar, que en el día de la fecha no pudo asistir. Permítame, se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar. Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Oliver. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la... ¡Qué bruto, focalicero! A la DBO del... Perdón, usted dice se gastaron 5.200 millones de dólares en referidos al cumplimiento de la sentencia. ¿Podrías, Martín? ¿Y eso por favor? de dónde surge? Por favor.
¿cuántas industrias fueron declaradas agentes contaminantes? Sí. Eso, ¿qué cantidad? Le voy a pedir si puedo darle los datos del director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Declararon agentes contaminantes 1.397 establecimientos. Hay 900 establecimientos que están en mora. Sí, hay 578 establecimientos que aún están para reconvertirse. Esta es una causa, una fuente de contaminación muy importante. Concretamente, ¿qué se va a hacer con esto? También un poco el espíritu del nuevo plan, justamente. Pero el nuevo plan, nosotros estamos hablando de una sentencia judicial que ordenó, que fijó plazos, que esto ya lo escuchamos varias veces. Lo que le queremos decir ahora es, hay acciones concretas. Si alguien está contaminando, la sentencia dice claramente lo que hay que hacer. ¿Lo hacen o no lo hacen? A partir de la detección de irregularidades en el momento de la inspección, si hay una irregularidad que da lugar a la presunción de un daño al ambiente inminente, es que se solicita la clausura. Nos queda claro, nosotros leímos todos los informes y está claro. Lo que ocurre es que lo que queremos también es que ustedes lo tengan claro. Vimos una audiencia Sí. donde le llenaron la cara de dedos. La- Al año siguiente otra audiencia le volvieron a llenar la cara de dedos Peor. a otros funcionarios. Peor. Porque cambiaron los funcionarios, Sí. pero le llenaron la cara de Sí, dedos sí, también, diciéndole qué hicieron y qué hicieron y qué hicieron y balbucearon explicaciones. Y Peor. Bueno, vos fíjate que en 10 años de existencia de Acumar tuvieron prácticamente un presidente por año. Es decir, continuidad de una política no hay. Ha tenido Acumar inclusive un director general técnico, abogado. Esto como si yo te dijera, vamos a poner un Claro. científico de ministro de Justicia. Un despropósito. O sea, el director general técnico, quien tiene que decidir sobre lo técnico. no lo era ni científico, biólogo, ni era ingeniero, abogado. ni nada. Sí, no, pero tiene un máster en Derecho Ambiental. Sí, ¿Y? muchacho, pero en su vida había un tubo de ensayo. Entonces, necesitamos eso. Más gente profesional, que de hecho, vamos a ser justos también, hay muy buenos profesionales en la Acumar, pero te dicen, Sergio, ¿y qué querés que hagamos? Si ahora inclusive se le empezó a deteriorar hasta la flota de vehículos, esto no me lo cuenta nadie, lo veo yo, porque me llaman de empresas, y dicen, mirá, aparte otra cosa, Rolando, van a una empresita chiquita, una pyme con 20 empleados, y estás contaminando. Y le cae, lo clausura. Y los vuelven locos. Seguro. Y- Es como funciona la FIP, ¿viste? Claro. Que clausura los kioscos y deja. Y ahora se sabe que se le pasaron los elefantes de la corrupción y de los cuadernos por abajo y a ellos nunca le caían las inspecciones porque ponían la guita que tenían que poner. Bueno, de hecho, Acumar, no sé si estás enterado, un poco así, hace como 2 meses, tuvo 2 allanamientos porque había funcionarios que trabajaban, parece que para 2 ventanillas. O sea, por un lado representaban a empresas y por otro lado eran empresas que tendrían que estar controladas por el organismo. Y Descubrieron que había claro, funcionarios de Acumar que trabajaban para empresas. exactamente, de hecho hay una causa judicial en el juzgado de Sebastián Ramos, esto lo puede corroborar cualquiera, hay una causa por incompatibilidad y por algunas cosas más. La famosa incompatibilidad manifiesta. Exactamente. Como dicen los abogados. Exactamente. Entonces, bueno, hoy tenemos varias situaciones que hacen que yo creo que mucha gente está pensando, ¿qué hacemos con este monstruo ahora? Porque fue creciendo, creciendo, creciendo y los resultados realmente son muy flacos. ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas y que se pueden mensurar por los indicadores. Le pido que seamos precisos, es decir, usted ahora asume en Acumar, debe tener una planificación estratégica, hay una obligación legal, es decir, bueno, la puedo cumplir, digamos, nosotros mismos tenemos aquí un desarrollo de cada fuente de contaminación, lo que se va haciendo. Bueno, esa planificación estratégica le permite estimar que se va a cumplir con la sentencia, ¿cuándo? ¿En 1 año, 2, 10? Sí, la planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado. ¿No la Nosotros lo que nos regimos por el Pero Plan dígame, Integral ¿la de tienen Saneamiento. o no la tienen? Concretamente No. A ver. responda.
Nosotros nos regimos por el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, pero en paralelo estamos trabajando en un proceso participativo de planificación estratégica donde discutimos tanto con los actores sociales como también con los actores políticos cuál es la cuenca que queremos entre todos, ¿no? Porque estamos convencidos que hay que tener un abordaje integral y holístico. Pero eso ya de la se cuenca. hizo. Eso hace 10 años que venimos hablando de la participación, todo el mundo ha participado. Hay una sentencia judicial que los obliga a una serie de medidas. ¿Cuándo las van a cumplir? ¿En qué tiempo? Estamos avanzando con el cumplimiento de cada... ¿Perdón? ¿En qué año terminan? ¿En qué año terminan? No con cuánto avanzan. Los grandes avances en términos de cumplimiento de la manda se van a ver precisamente con el avance del sistema Riachuelo, porque el objetivo de dejar de contaminar va a tener que ver precisamente con ese avance, porque uno de los componentes más importantes de contaminación es la materia orgánica. ¿Podemos ser más específicos? No sé si no se entiende. La sentencia dice que hay fuentes de contaminación, hay objetivos concretos y mediciones que ustedes han aportado. Correcto. Bueno, suponiendo que ya tienen capacidad para medir el nivel de cumplimiento y que uno tiene que planificar, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿1 año, 2, 10? Darle un año, digamos, con precisión, es imposible porque depende del avance de las distintas obras que se lleven adelante por parte del Estado. O sea, ¿vamos a estar así sin saberlo? ¿No tiene usted un análisis de cuánto tiempo puede ser? No, lo que pasa es que nuestras metas tienen que ver con el cumplimiento de cada una de las mandas. Hay mandas, de hecho, que ya han sido cumplidas, pero hay eso es lo otras que mandas... le pregunto. En mandas que han sido cumplidas no hay ninguna. Y hasta ahora estamos siempre recalculando. Y cada funcionario que viene nos da la impresión de que nació ahora, digamos. Empieza todo de nuevo y lo anterior no existió. Pero para nosotros la visión es distinta. Es decir, hay una sentencia, hay plazos, no se cumplieron. ¿Cuándo los van a cumplir? ¿En qué tiempo? ¿Hay algún caso parecido al del Riachuelo en el mundo, de ese nivel de contaminación? En el mundo, hoy por hoy, te diría que el río más contaminado es el de la India, el Ganges. Es un río que está en condiciones muy similares. Y por supuesto allá tampoco se está actuando. Lo que da pena acá en el caso Riachuelo, que se creó un organismo, el organismo es realmente muy virtuoso. Es un ejemplo del fracaso. Bueno, porque lo que sucedió con ese organismo es un ejemplo del fracaso. Bueno, es de buenas intenciones te empedrado el camino del infierno. Estamos de acuerdo. Ahora, administrativamente, vos fíjate qué paradójico, es un ejemplo. Porque haber juntado varias jurisdicciones, haberlas puesto de acuerdo con un representante y hacerlas trabajar de forma orgánica. O sea, ellos tenían todo en la mano para hacer las cosas bien. ¿Me entendés? ¿Por qué las hacen mal? Bueno, ahí está el tema. Porque hemos tenido abogados, porque tenemos intereses que no sé cuáles son, porque hemos tenido un presidente casi por año, con lo cual no hay continuidad en las políticas, porque cuando se llama una licitación como la nuestra, demuéstrenme, y después, por algún interés económico extraño, no nos convocan más, y ahí entra la estupidez, la codicia del ser humano. Y contra eso es muy difícil. Pero no es que hay no uno, sino hay 2 jueces federales que están controlando y verificando que las cosas se hagan bien. Y que a uno de los jueces, que fue el juez Armela, lo tuvieron que sacar porque había sospecha de corrupción. Exactamente. Nosotros hicimos una presentación judicial, que está en curso, porque nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Hicimos una presentación judicial en el juzgado de Morón. Esa presentación está en curso. Acumar, por supuesto, dice, no, ellos enseguida argumentan en contra de la planta. Como todo en ciencia, vos podés argumentar para un lado y si alguien te dice, bueno, te pone plata, vos podés argumentar exactamente lo mismo para el otro lado. Menos más que ciencia. Claro. Pero, imagínate cómo será la política. Claro. Entonces, bueno, a nosotros nos pasó eso, que la gente que estaba
argumentó en contra de un proyecto que está aprobado por ellos, porque lo más paradójico es que hay un expediente de 1086 fojas. Que la propia Acumar aprobó el método. Con su línea técnica. No es que ahí actuaron políticos, los técnicos que hoy están en Acumar, que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, y los que han estado felices cuando fue el proyecto, luego se han rendido de manera miserable frente a las nuevas autoridades, y la autoridad decía, bueno, ahora la línea es esta, ahora no vamos a ir a Mar del Plata, vamos a ir a Bariloche. No, pero mirá que ya está camino listo para ir a Mar del Plata. Y ellos ni a dijeron, porque por miedo a perder el trabajo. Entonces yo estoy bastante molesto con esa línea técnica que no ha puesto lo que tiene que poner para defender un proyecto que ellos vivieron, que ellos vieron, que ellos controlaron y que ellos verificaron. Y hoy callan la boca porque mucha gente de ella, su mayor aspiración, ¿sabes cuál es? Jubilarse de la Acumar. Y es muy lamentable, ¿no? Es muy triste que tengamos gente con mientras tanto el Riachuelo sigue siendo lo que es. Mientras tanto la gente pero a ver, los dos jueces que tienen que garantizar que los trabajos avancen. La Corte Suprema, que todos los años hace las audiencias donde le llena la cara de dedo con crítica a los funcionarios de Acumar. Ven que pasan los años, llega un punto donde también terminan siendo cómplices. Bueno, sí. No serán culpables, pero son cómplices de la inercia y de que no pase nada. Absolutamente. Yo en algún momento, en esos ataques de fantasía, digo, bueno, me voy a la Corte, me paro ahí y pido por el doctor Lorenzetti, me dice, ¿usted quién es? Nadie, quiero hablar con... Y me paro ahí, un día me lo voy a cruzar, le voy a decir, doctor, ¿tiene un minuto? Pues yo estoy seguro que él no está al tanto de esto, porque no puedo entender si él sabe de esto, cómo no dice, a ver, venga para acá. Este hombre está loco, dice la verdad, a ver, escuchemos a ver qué tiene. Y cuando vea las evidencias científicas, yo creo que se acabó la discusión. Y se acabó las audiencias donde todos los años parece que, vos viste, van a cantar, se traban, no saben qué decir, uno llama al otro, contale vos, ¿no? Dice, no, esto es la jurisdicción del otro. Vergüenza. Esto es lo que tienen, siempre tienen excusas para todo. Ahora, soluciones nunca. Nunca. Excusas para explicar por qué no hicieron lo que tenían que hacer, tienen siempre un catálogo disponible. Ahora, soluciones concretas, nunca. Nunca. ¿Qué se podría hacer? Supongamos en un mundo ideal. Sí. ¿En cuánto tiempo se podría sanear el Riachuelo? Si mañana nombran a una persona que no tenga ningún interés más que no sea el ministro Berman, que por otra parte no entiende nada. Berman fue separado de la Acumar. Berman fue uno de los que primero tuvo esto en la mano. Bueno, que es lo mismo. Mandan a un tipo de medio ambiente cuya formación es ser rabino, digamos, claro, que no tiene ninguna formación en medio ambiente. Fue una pena porque él tuvo en su momento la posibilidad de hacerlo, porque en su momento Acumar dependía del ministro de Medio Ambiente, hoy ya no. Pero volviendo a tu pregunta, en 3 años y 4 meses, más o menos el plan, podría estar el Riachuelo en excelentes condiciones y te diría a las empresas... Ese mito de que vuelven los pescados, no. Sí, no, mito no, los pececitos vuelven y de hecho volvieron en el sector donde nosotros instalamos la planta, en el informe que ustedes hicieron en su momento, estaban las fotos de los peces, bueno, y los vecinos no podían creerlo. De hecho, presentamos una nota a Acumar envió un biólogo para verificar y hasta supimos de dónde habían llegado, cómo habían llegado los peces hasta ahí. De una persona en Loma de Zamora que tenía una especie de lagunita en la casa, que cuando llovía mucho se rebalsaba y las larvas siempre llegaban al arroyo y nunca podían prosperar por la contaminación del agua. Cuando se encontraron en ese sector con el agua descontaminada de nuestra planta, pudieron prosperar y se formaron bancos de unos peces que iban y venían de bonitas. Dentro de la franja, era increíble, porque dentro de la franja de agua limpia. Parece mentira, pero los peces se movían en un corredor de 50 metros donde nosotros devolvíamos el agua saneada. En ese sector el agua estaba limpia, estaba saneada, estaba descontaminada y ahí se desarrollaron los peces. Pero cantidades. O sea que si hubiera un trabajo sistemático de filtrado de lo que baja por los arroyos, el Riachuelo Madre podría en 3 años y medio estar limpio y hasta con pescados, peces. Absolutamente. Y podrían recuperarse actividades recreativas. Estoy seguro. Se podría andar en botes y morirse uno. Sin ningún problema, y estoy seguro
que muchas, si te caes, digo, ¿no? Muchas inmobiliarias verían con muy buenos ojos comprar todos esos galpones que han quedado deshabitados en la zona de Pedro de Mendoza, de La Boca, para extender el Puerto Madero hacia esa zona. No tengo ninguna duda. Vivir cerca del riachuelo, tal como está hoy, ¿es solamente una cuestión de mal olor, de estética, o también es un problema de salud, es un peligro sanitario? Siempre es un peligro sanitario. Te explico por qué. Para el ser humano, el mal olor significa peligro. Siempre que algo huela mal para nosotros los humanos, es sinónimo de peligro. Y fíjate que todas las cosas en descomposición... Si cuando sentís la comida con mal olor... Huelen mal. Y eso, por suerte, es una de las facultades que tiene el ser humano de poder tener una alerta temprana. Fíjate que cuando vos tenés un perfume, ¿no? Querés probar un perfume, tenés que inspirar demasiado porque los receptores de los buenos olores, que no son los peligrosos, los tenemos más adentro en la nariz. Los receptores de peligro olfatorio los tenemos muy cerca de la nariz. Por eso cuando vos sabés que algo tiene feo olor, te acercás despacito. ¿Viste? Porque enseguida detectás. Somos muy sensibles a detectar el feo olor. Porque siempre es peligro. Porque es peligro. Es algo de la especie. Exactamente. Concretamente, en el Río de la Plata, ese olor a podrido, a huevo podrido, lo da un gas tóxico, que es el ácido sulfídrico, que es un gas de azufre sumamente contaminado, que además burbujea. Pero eso es, si uno se va a tomar el agua o va a nadar en esa agua. Es un gas. Ese gas, fíjate, o sea, a la gente que vive alrededor también es peligroso. Claro. Porque hay edificios que están cerca de ahí. Por supuesto. Si vos te parás a mirar el agua del riachuelo, que casi no se mueve, burbujea. Esas burbujas son gases tóxicos. Son ácido sulfídrico, metano. ¿Cuál es el metano? El gas que sale de la hornalla de tu casa. Dióxido de carbono, que no es un gas venenoso, por llamarlo de alguna manera, es el gas de la combustión del gas domiciliario. El dióxido de carbono, que es un gas que no hay problema porque en definitiva los árboles lo transforman en oxígeno. Pero el ácido sulfídrico y el metano no hay manera. La naturaleza no los puede resolver, ya que lo estamos respirando. ¿Y eso qué genera? Intoxicación, daños masivos y otra cosa más. El plomo y el mercurio son metales pesados volátiles. ¿Y dónde están en el riachuelo? Están en el agua, están en parte del agua. El plomo se encuentra mucho en suelo, por eso hay 5.000 y pico de niños contaminados por plomo. Eso te iba a decir, la contaminación por plomo de los pibes que viven a ver el riachuelo, que está súper chequeado en los hospitales porteños, ¿cómo les llega a los chicos? En general les llega por agua. Los chicos viven en suelos que están contaminados con plomo. Y luego ese plomo infiltra a la napa de agua y esa gente casi siempre saca agua de las napas. Ese plomo va permeando y llega a la napa. O sea, no está en el agua potable, está en el agua... No, en el agua potable no. El agua potable viene del Río de la Plata. El Río de la Plata no tiene prácticamente niveles de plomo. Hay que ser Por justos. ahora. Por ahora. Todo puede suceder. El agua del Río de la Plata es un agua muy segura, es un agua de muy buena calidad. El agua de Aiza se puede tomar tranquilo, como digo una cosa, digo la otra. Pero cuidado, le estamos mandando permanentemente vía riachuelo mucha contaminación al Río de la Plata. Ya tenés un agua segura y le vas a mandar un emisario con los residuos cloacales al medio del río. Parece cloacales, riesgoso. Ojalá fueran solo cloacales. Yo tengo mis serias dudas que en ese caño no solo van a ir cloacales, sino muchos industriales clandestinos, que sería un gravísimo problema. Igual la mala noticia, resumen, es que la lógica del ajuste que viene a partir del acuerdo con el fondo y de las decisiones del gobierno, nada indica que vayan a seguir invirtiendo en el saneamiento del riachuelo. Van a encontrar una excusa para cortar. Pero no tengo dudas, y justamente son los lugares donde no solo no habría que recortar, sino habría que reforzar. Tenés tanto para recortar, si querés, digamos así, que no tenga que ver con el riesgo sanitario de millones de personas. Exactamente, porque es una torpeza. Porque ¿a cuánta gente afecta el riachuelo? Y directamente, muy directamente, estamos hablando de 1.500.000, 1.600.000 personas. Es una ciudad entera. Es muchísimo. Y calcula que la ciudad de Avellaneda tiene 500.000 habitantes, 550.000, son 3 ciudades de Avellanedas completas. Es mucha gente. Eso en forma muy directa. Indirectamente la contaminación puede llegar hasta los 3 kilómetros por aire, ¿no? Es cuasi criminal. Muchas gracias. Gracias a vos.
Hoy en día, la mafia más importante es la 'ndrangheta calabresa. La mafia es independiente a todo. Tiene autoridades y leyes propias, y códigos propios, que son estrictos. Se relacionan básicamente a los negocios del contrabando. Alcohol, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas. ¿Podemos hacer 10 recetas, 15 recetas? ¿Cuánto me hace? Ponele que vos me digas, negro, necesito 10 recetas. Sí. Ponele, en vez de hacerte 300, hacemos 150. No hacemos eso, libretas, certificados médicos, para no laburar, de todo un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la venta de recetas médicas truchas? Pará, vení, contanos, queremos saber. ¿Cómo que no vendes nada? Vení, vení, vení. Contanos cómo es el negocio, dale. ¿Cómo que no vendes nada? Si viniste acá a vender.